Gloria al Señor. Dios le bendiga, amado hermano. Puede tomar su lugar, por favor. Amados, Dios les bendiga. Que el Señor continúe usándoles. Qué bueno es el Señor. Amén. Para de una vez entrar de lleno en la palabra que el Señor puso en mi corazón trasladarle, yo le quiero pedir que me acompañe a orar. Pero mire, yo sé que usted ora por sus alimentos, ¿verdad? ¿O no? Por el pan, por el cuscún, dirían, ¿verdad? Usted ora. Cuando va, sobre todo cuando va usted a un restaurante chino y ve a un señor gordote así, que está así de estatua, y no le parece algo raro a usted, usted ora, ¿verdad? Una pregunta, ¿usted ha ido a un restaurante chino alguna vez? No, no hay aquí, ¿verdad? ¿O sí? Ah, donde está un gatito que hace así, ¿verdad? Ahí con más ganas hay que orar, hermano. Tú sí has ido, ¿verdad? Y oras. Sí, claro, hay que orar, hermano. Entonces, mire, oremos hoy por nuestros alimentos físicos, ¿le parece? Oremos pues. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Sabemos, Señor, que tú ya has preparado una palabra para nosotros. Sabemos que tú no te quedas con nada y que seguramente, así como hiciste con el pueblo de Israel, que le enviabas el maná diario, aquel maná que ellos necesitaban día con día, hoy, Señor, nos has dado la palabra como un alimento que necesitamos hoy, Señor. Permite, por favor, que esa palabra venga a discernir nuestros pensamientos, que pueda dividir, que pueda permear, pueda penetrar el alma y el espíritu, y pueda sacar a luz todo aquello que hay en mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Bueno, hermano, yo quiero platicarle de algo que a mi criterio es muy importante que nosotros platiquemos. Muchas veces el apóstol Pablo le decía al pueblo que él pastoreaba, les decía que nadie los engañe, que nadie los engañe. Pero a ver, ¿por qué les diría tantas veces que nadie los engañe? ¿Qué cree usted? Porque era muy probable que los iban a engañar, hermano. Mire pues, yo le puse un ejemplo a unos hermanos la vez pasada y se lo voy a poner a usted. ¿Usted sabe cuánto cuesta un iPhone 17? ¿Cuánto cuesta? Buen punto. Como 37,000 pesos. Está actualizado el joven. Ahí quiere uno de plano. Ahí les encargo que se lo compren, pero de unos 4 años. Entonces, mire pues, esos teléfonos son carísimos, ¿verdad? 30,000 pesos por un teléfono. Y usted que tiene su cacahuatío por ahí, ¿verdad? Y de repente va allá iba a poner el nombre de una tienda, pero para no decir nombres, por Coppel, ¿verdad? Ahí va caminando usted tranquilo, pensando que se le acaba de romper su pantalla del celular, y de pronto se le acerca un ancianito, que parece ancianito, ¿verdad? Y entonces viene él y le dice: Señor, mire, mi hijo me mandó este aparato, y le muestra el iPhone 17 y dice: pero a mí me urgen 100 pesos. Yo este aparato ni lo sé usar. Yo lo que necesito es 100 pesos. Yo quiero pedirle si usted me puede ayudar. A ver, hermano, honestamente, ¿cómo lo ve usted? ¿Lo ve como una oportunidad para tener el iPhone 17? ¿Qué le parece a usted? Hermano, eso está más que improbable, ¿verdad? Sin embargo, usted sabe a cuánta gente ha engañado así. Y sabe lo que hacen. Le enseñan el teléfono, y en efecto existe el teléfono. Y entonces, mire, si aquí traigo la caja, le enseñan la caja. Y entonces viene la persona y todavía le dice: mire, véngase para acá porque aquí hay mucho sol, y lo lleva a un lugar donde nadie más escuche, porque usted dice que nadie me quite la oportunidad de mi vida, dice usted, ¿verdad? Y entonces se lo llevan a un lugar así más secreto, y le dice: va, ¿cuánto necesita usted? 100 pesos, porque soy buena gente, le voy a ayudar. Y le da los 100 pesos. Y entonces viene el ancianito y le dice: ay, gracias, joven, le voy a dar una bolsa aquí con esto para que
para que usted se le pueda llevar el teléfono. Y en lo que saca la bolsa, él le da la bolsa, le da una caja y usted mira todavía en la bolsa y ahí está la caja del iPhone. Y pesa. Y usted se va para su casa. Es más, no se aguanta las ganas y en Chedraui se mete al baño. Se mete porque usted quiere ver el teléfono que le acaban de vender a 100 pesos, que cuesta 30,000. Que usted dice, qué buena ganga me encontré. ¿Y sabe qué encuentra la persona? Un jabonzote metido en la caja del iPhone. Y usted no me va a creer, pero es una cantidad de gente a la que engañan así, impresionante. Le voy a poner otro ejemplo. Una pregunta, hermano. ¿A usted le entran llamadas de números que usted no conoce? O mensajes que le dicen, usted se ha ganado no sé qué, lo que necesita es enviar su identificación para que pueda cobrar el premio. ¿Cuántas formas de engaño hay? ¿Y por qué cree usted que siguen llegando esos mensajes? Porque la gente sigue cayendo. Entonces, claro que si yo le pregunto a usted es fácil de engañarlo, usted me va a decir que no. Y yo le voy a creer. Sin embargo, nosotros vemos que en la Biblia aparece un personaje llamado Anticristo, que el profeta Daniel lo exhibe. Bueno, Daniel, pues para no causarle confusión, Daniel lo exhibe. Y entonces dice que a la mitad de la semana 70, usted sabe que hay una profecía de Jeremías que habla de las 70 semanas. Y entonces nosotros ya entendimos que esas son 70 semanas de años y lo que representan son 491 años. Perdón, 481 años. Contados a partir de la orden para restaurar el templo y la ciudad hasta la muerte del Señor Jesucristo. Pero ahí hay 69 semanas de años. Estoy diciendo cosas que tal vez algunos no me van a entender, pero algunos sé que sí. Pero resulta que a ver, si a 70 le quitamos 69 semanas, nos queda una semana. Y esa semana de años, porque hay una conversión bíblica ahí, son 7 años. Esos 7 años, que es la semana 70 de Daniel, es la tribulación. Y dice la Biblia en Daniel que el anticristo en esa semana va a hacer un pacto con el pueblo de Israel, con todo un pueblo, hermano. Y dice que les va a ofrecer levantar el tercer templo. Usted sabe que Israel no tiene un templo ahorita donde adorar, sí lo sabe, ¿verdad? Y nosotros sabemos que en el momento que se empiece, vamos a ver, en el momento que se construye ese templo, la iglesia ya no tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento vuelve a tratar con Israel. Quiere decir que la iglesia ya se tuvo que haber ido. Ok, pero eso es que el anticristo dice, yo les voy a dar a todos los israelitas la oportunidad de construir el tercer templo. Hermano, ¿por qué ahorita Israel no puede construir el tercer templo? Porque justo ahí hay una mezquita. Una de las mezquitas, no la más importante, pero una de las más importantes de los musulmanes. Entonces, para que el pueblo de Israel pueda construir ahí el tercer templo, que tiene que ser en el mismo lugar donde estaba el segundo. ¿Se acuerda usted, verdad? Donde estaba el templo de Salomón, el mismo lugar. Para que lo pueda hacer, tiene que ponerse de acuerdo todos en Medio Oriente. ¿Y usted qué cree? ¿Está fácil esa negociación o está difícil? Parece imposible. Sin embargo, hermano, ya se están poniendo de acuerdo. Solo le cuento. Ok, ¿cuál es el punto? Que el pueblo de Israel, todo el pueblo le va a creer. ¿Y sabe qué? Lo va a lograr. Y van a construir el templo, según lo dice la Biblia. Y dice la Biblia que por 3 años y medio el pueblo de Israel va a estar presentando sus ofrendas en el templo. Pero dice que a la mitad de la semana, es decir, al terminar los 3 años y medio, el anticristo
les va a decir, ya no, vamos a romper este acuerdo que yo les dije, entonces a partir de ahorita ustedes ya no pueden venir a presentar sus ofrendas aquí. Entonces los va a engañar. Y usted dirá, pobrecito el pueblo de Israel, ¿cómo los engañaron? Pues yo solo le cuento que la mayoría de premios Nobel en el mundo son israelitas. O sea que es un pueblo entendido. Yo no estoy menospreciando a nuestro pueblo, solo le estoy poniendo en perspectiva. Entonces yo le pregunto, si el anticristo va a engañar a todo un pueblo, ¿no será probable que nos podría engañar a nosotros también? ¿Qué cree usted? Entonces debemos cuidarnos. Fíjese pues, mire lo que dice Mateo 24:24. Usted sabe que el capítulo 24 de Mateo es un capítulo escatológico, es decir, que habla del tiempo del fin. Mire lo que dice aquí en el versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, oiga, de ser posible, aún a los escogidos. Entonces aquí lo primero que tenemos que decir es que, como usted sabrá, dice la Biblia, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Sí ha escuchado ese texto? Y dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo regresa ya en su venida pública para con el pueblo de Israel, dice la Biblia, y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Recuérdese, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, pero aquí meten a otro grupo, fieles. Ahora, ¿usted se recuerda lo que les dice el Señor a aquellos que les dieron 5 talentos? Aquel que le dieron 5 talentos y los multiplicó, y aquel que le dieron 2 talentos y los multiplicó. ¿Qué es lo que les dice el Señor a ellos? Bien, siervo bueno y fiel. Fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, hermano, los que se van con el Señor en el arrebatamiento no solo tienen que tener una categoría de llamados, sino que tienen que evolucionar y convertirse en escogidos, y después de escogidos convertirse en fieles. Amén, para irse con el Señor. Quiere decir que los que se van con el Señor tienen que ser gente fiel. Ahora, antes de ser fiel, fueron escogidos. Pero aquí dice que estos van a engañar, de ser posible, aún a los escogidos. A ver, ayúdeme usted a predicar. Si dice ahí que van a engañar, de ser posible, aún a los escogidos, ¿a quienes sí no van a poder engañar? Ah, muy bien, a los fieles. Ahí dice, de ser posible, va a engañar a los escogidos. A los fieles no los puede engañar. Entonces nos surge convertirnos en hijos de Dios fieles a Él. Y sabe usted que la palabra para decir fiel o para decir fidelidad es la misma que se utiliza para hablar de fe. O sea, mire, a mí me impresiona cómo la palabra tiene un sentido tan preciso. Usted se recordará cuando el pueblo de Israel, el Señor lo iba a entrar a Canaán, y dice la Biblia que el Señor ya no los dejó entrar a Canaán porque eran incrédulos. Entonces, ¿por qué no entraron a Canaán? Por infieles. Entonces, como que fuera la misma referencia. A ellos los sacaron de Egipto para meterlos a Canaán, pero para entrar a Canaán tenían que ser fieles. Ahora a nosotros nos van a sacar de la tierra para llevarnos en el arrebatamiento. ¿Y qué tenemos que ser? Fieles. ¿Por qué? Porque al fiel no lo puede engañar. Quiere decir, hermanos amados, que el engaño va a venir sobre los que no lograron la categoría de fiel. Y no solo no lograron la categoría de fiel, sino cuando los engañen, les quitan toda posibilidad de irse con el Señor. Entonces debemos estar atentos. Tenemos que entender cómo es que el enemigo está fraguando ese engaño. Porque, hermano, cada vez los engaños son más sofisticados. Mire pues, a ver, ¿quién de ustedes no contesta llamadas de teléfonos
que no tiene en su teléfono, que no tiene grabados en su teléfono? Levante la mano si usted no contesta llamadas de números desconocidos. Ok, ahora quiero preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué no contesta llamadas de números desconocidos? Claro, porque uno se protege y dice, no, y si no conozco a esa persona y saber qué me va a pedir, ¿verdad? No tengo nada que darle, como dijo el cantante, pero y no sabe uno, ¿verdad? Sin embargo, usted sabe que hoy en día a usted lo pueden llamar de un número que usted tiene registrado en su teléfono a nombre probablemente de su abuelita y no ser su abuelita la que lo está llamando. Y usted sabe que hoy en día con inteligencia artificial se puede clonar la voz de cualquier persona. Hermano, hoy en día con que usted conteste la llamada, solo con que usted diga aló, hola, buenas, desde ahí usted ya está en problemas. Por eso el consejo es ni siquiera conteste. ¿Por qué? Porque hoy en día su voz es útil. La clonan y la meten dentro de un banco de datos. Imagínense que un día lo llama su hermano que usted quiere mucho y le dice, mira hermanito, y le habla con la voz de su hermano. Mira hermanito, me tienen secuestrado, por favor ahorita te van a hablar, haz lo que te piden. Honestamente, hermano, no lo preocuparía eso. Claro que lo que uno debería hacer es, por ejemplo, si su hermanito está casado, llame a la esposa y dígale, mira, no está contigo mi hermano. Y no solo irse, ¿verdad? Porque ahora, hermano, los engaños están terribles. Ahora, si los engaños en lo físico, en lo natural, se han vuelto sofisticados, ¿usted cree que en lo espiritual van a ser fácil de detectar? No. Va a ser, vaya pues, usted ya oyó esa canción famosa que anda ahí dando vueltas, la de Saulo. Ay, hermano, me preocupa usted. ¿Sí la ha escuchado? Una que dice Saulo, Saulo. Hasta me salió igual, ya vio. ¿Verdad? No, una vocesota que tiene ese cuatío, ¿verdad? Y uno dice, qué bárbaro, cómo canta. Es inteligencia artificial. Y es una canción perfecta. En notas, en voz, en letra, en todo. Lleva 3 semanas estando en el top 1 de la música cristiana. ¿Y la hizo una computadora? Qué tremendo, hermano. Entonces, tenemos que tener cuidado. Amén. Va. Entonces, yo quiero mostrarle, por ejemplo, esa palabra engaño, ¿qué significa? Viene una palabra en griego que se escribe planao. Usted sabe que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego y hay algunas partes que están escritas en arameo. Pero en español no está ni el gracias en la Biblia. Y usted me dirá, hermano, pero si yo tengo una Biblia en español, sí, es una traducción. Y no sabemos, dependiendo de la versión que usted tenga, si esa Biblia en español que usted tiene es una traducción del original o es una traducción de una traducción. Entre menos fiel sea la traducción, menos acercada al original va a estar. Le voy a poner un ejemplo. Usted, este ejemplo lo pongo cada rato, así que si usted me lo oyó 20,000 veces, esta va a ser la 20,001 vez, no se preocupe. Mire, usted ha escuchado aquel texto que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí lo ha escuchado? ¿Y qué dice la gente? No usted. ¿Qué dice la gente acerca de ese texto? Que no hay que confiar en el hombre. Pero quiero preguntar algo. Hermanos, ¿quiénes se vinieron en taxi hoy? Levánteme su mano. Ok. Usted, para venirse en ese taxi, usted tuvo que haber confiado en el taxista. ¿O no? Sí. Si usted mira que el taxista viene y dice, órale, súbase, doña. Ay, usted dice, no, aquí no me sube, este cuate está drogado o algo, ¿verdad? No se sube. Usted necesita confiar en alguien. Pero ¿por qué dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre? Ah, porque eso está en español.
Cuando vamos al original que está en hebreo, no dice eso. Dice, maldito el Geber, póngale comillas a ese Geber, que confía en el Adán. O sea que para decir hombre en la Biblia se dice de muchas maneras. Por ejemplo, se dice Adán, Enosh, Gulgulet, se dice Geber, Gibor, se dice de muchas formas. Entonces, un Geber, según la Biblia, es un hombre pero de una alta categoría. Y un Adán es un hombre primitivo. Entonces lo que está diciendo la Biblia es, maldito el hombre que alcanzó cierta categoría y confía en un hombre que no tiene su estatura espiritual. Vaya pues, como que usted va a la iglesia y sale aquí bien feliz y se encuentra alguien allá afuera que nunca ha puesto los pies en una iglesia y le dice el de allá afuera, a usted lo están engañando, y usted se va para su casa, ay, me están engañando. No, no tiene lógica. ¿Me entiende? Porque usted es una persona que ya tiene un mayor conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Yo le aseguro que usted así fácil de engañar no es. Gracias, hermano. Amén, hermano. Entonces, tenemos que comprender de dónde va a venir el engaño, cómo se va a comportar el engaño, para nosotros, al detectarlo, no seamos engañados. Entonces, mire, dice aquí que engaño es igual a hacer vagar, es igual a extraviar. Ya ve que cambia la interpretación, porque si a usted le dicen cuidado, lo engañan, usted no se imagina que a usted lo van a extraviar. Usted piensa, me van a confundir. Pero en español, en hebreo, esa palabra engañar, que es planao, significa también extraviar, descarriar, deambular, andar sin propósito, estar equivocado. ¿Alguna vez usted ha platicado con alguien que está equivocado, pero él le asegura que está bien? ¿Y cómo saca uno a esa persona de ese fraude? No hay forma, hermano. Hay algunos que dicen, esta mula es mi macho, ¿y quién los baja de ahí? No hay forma. Entonces tenemos que tener cuidado con el engaño. Amén. Entonces, mire pues, le voy a mostrar algunas formas de engaño para que usted tenga cuidado. Amén. Ahora usted dirá, pasó, o sea que a usted nadie lo puede engañar. No, yo también voy a tener cuidado, pero es mi responsabilidad también hacérselo ver a usted. Mire pues, porque le quiero contar, a veces el engaño está dentro de la iglesia. Primero Dios, aquí no. Primero Dios, por favor, papito. Pero podría estar. Mire al hermano que tiene a la par. Ese hermano es un hijo de Dios, es un santo, amén. Pero amén, pues piensa en una iglesia de unas 5,000 personas. En esa iglesia hay 5,000 personas. Honestamente, ¿usted cree que los 5,000 son iguales al hermano que usted tiene a la par? Yo vengo de una iglesia grande, y cuando se hacían eventos masivos, ¿sabe cuáles eran las indicaciones? Hermano, por favor, en este momento vamos a dar un espacio para ir a comer. Por favor, no deje pertenencias. Vigile su cartera. No vaya a dejar el lugar apartado con su iPhone. Y usted dirá, en la iglesia no todos son santos. No, eso quisiéramos, ¿verdad? Pero no. Bueno, sigamos, porque mi intención no es hacerlo sentir mal, jamás va a ser esa, pero sí quiero que usted se cuide. Amén. Porque de repente un día le va a caer una persona ahí a su silla y le va a decir, hermano, mire, como usted es nuevo aquí, fíjese que aquí en la iglesia andamos vendiendo boletitos de lotería, estamos rifando el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos quiere? Le cuestan 200 pesos. Y todavía le van a sacar ahí, mira, aquí está la foto del pastor. O sea que el pastor está de acuerdo con esto. Usted tiene que tener cuidado, porque si fuera yo le cobraría 500, no 200. Son bromas. Entonces mire, veamos, mire el primero.
Son varios casos, así que voy a tratar de ver hasta dónde puedo llegar. Jeremías 14:14. Entonces el Señor me dijo: mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones ellos profetizan. Entonces, aquí tenemos que detenernos, porque ¿será que está hablando de todos los que profetizan? ¿O de los que estaban profetizando en ese tiempo? ¿Qué cree usted? Porque a ver, si está hablando de todos, ¿por qué hay un don de profecía en la Biblia? Y el don de profecía es después de eso. ¿Por qué Dios nos daría un don de profecía si Él sabe que es para que nosotros mismos nos engañemos? Aquí está hablando de personas sin temor de Dios, que profetizan diciendo que Dios dice algo, pero como no tienen temor de Dios, el propósito de ellos es engañar a la gente. Mire, le voy a poner un par de ejemplos. Usted se recuerda a aquel hombre que se llamaba Micaía. No, perdón, pero le voy a poner otro ejemplo, permítame. Solo déjeme recordarme cuál. Ah, sí, aquel hombre que se llamaba Micaías en plural. Porque hay dos, ¿verdad? Uno que se llama Micaía y otro que se llama Micaías. El de Micaías, Micaías mal, ¿verdad? O algo así. Mire pues, Micaías era un profeta. Micaía era uno que contrató a un sacerdote. De él vamos a hablar ya más tardecito. Pero ahorita le quiero hablar de Micaías, con ese al final, en plural, aunque era una persona. Este era un profeta que siempre profetizaba la verdad. Y un día, el rey usted sabe que Israel estaba dividido en dos. Estaba el reino de Israel y el reino de Judá. ¿Por qué se dividió? Porque Roboam, el hijo de Salomón, no escuchó el consejo de los consejeros de su papá. Perdone que le mencione tantas cosas, pero yo quiero que usted se meta en el contexto de la palabra para que usted diga: parece falso, Rick. No, eso es de la serie esa de las antigüedades, ¿verdad? No, sino que usted pueda entender de qué parte de la Biblia estamos hablando. Pues resulta que un rey quería ir a pelear y le pidió a otro rey, que eran de los mismos, digamos, eran de Israel los dos, solo que uno era de Judá y otro era de Israel. Y entonces uno de esos reyes era Acab, y le pide, Acab era tremendo, hermano, era un mal rey, y le pide al otro rey y le dice: acompáñame a pelear, porque viene un enemigo ahí. Y entonces el otro rey le dice a Acab: yo voy contigo, pero busca un profeta de parte de Dios que nos diga si Dios nos va a dar la victoria. Y entonces viene Acab y llama a sus profetas. Y entonces todos los profetas le empiezan a profetizar. Incluso uno de ellos se mandó a hacer sus cuernos. Y dice que se movían con sus cuernos y trataba de acornear a la gente, pero haciendo un acto profético, pero era falso, no se le olvide. Y viene él y decía: así va a acornear Dios a sus enemigos. Así que, rey, Dios te va a dar la victoria. Y entonces como que el otro rey dijo: esto sí me parece falso, porque no sé, algo no le cuadraba a él. Y le dice, el otro rey le dice a Acab: mira Acab, ¿no tendrás otro profeta por ahí para consultar a alguien más? Es que miro que todos estos dicen lo mismo. ¿No será que hay otro por ahí? Y mandan a traer a Micaías. Pero el rey Acab ya conocía a Micaías. ¿Qué conocía de él? Que siempre decía la verdad. Entonces lo van a traer y viene y le dicen a Micaías: profetízanos. Pero Micaías, como ya conocía al rey, le dice: rey, el Señor va contigo y te va a entregar a tus enemigos. Y me imagino que lo dijo con sarcasmo, ¿verdad? Al punto que Acab se enoja y le dice: ¿cuántas veces te he dicho que me hables la palabra de Dios, la verdad? Y entonces el profeta le dice: va, ¿eso quieres? De una vez te lo voy a decir: tú vas a ir a la batalla en esta oportunidad, te van a matar y no vas a regresar vivo, le dijo. ¿Qué le parece esa profecía?
bonita, ¿verdad? Y ni sabe qué le dijo, qué dijo Acab. Agárrenlo, llévenselo prisionero y me lo tienen a pan y agua hasta que yo regrese. Le dice el rey, ¿verdad? Acab. Y ni sabe qué dice el profeta. Rey, si tú regresas lo que estoy diciendo, entonces no es cierto. Entonces lo que le está diciendo, te vas a morir, tú no vas a regresar. Y en efecto, lo mataron. Pero ¿cuál es el punto de todo eso, hermano? Había un profeta verdadero, pero los demás eran falsos. Tenemos que cuidarnos del falso fluir profético que se está levantando hoy en día, hermano. Mira, dice la Biblia, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. No solo que te digan, él es el profeta, mira cómo vive. Mira cómo vive. Amén. Hay que ser observador, porque a veces, hermano, hay lobos vestidos de ovejas. Yo no estoy diciendo que todo el mover profético es falso. Yo estoy diciendo que hay gente infiltrada en la iglesia haciéndose pasar por profeta o por alguien que profetiza y no está profetizando de parte de Dios. Amén. Por cierto, muchos incluso cuando profetizan, ellos dicen, esta palabra de esta profecía es infalible. Eso no puede ser cierto, porque la Biblia dice que la palabra profética más segura, esa es la Biblia, esa no es una profecía. La palabra profética más segura es la Biblia. Dice, a esta haced bien en prestar atención como lámpara que alumbra el lugar oscuro. Pero esa es la Biblia. De la profecía, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que 2 o 3 profeticen y los demás juzguen. ¿Y por qué hay que juzgar la profecía? Porque no es infalible. Así como alguien profetiza, se tiene que levantar otro que tenga discernimiento y que diga, ¿será cierto esto? Tampoco estar ahí a todos poniéndole cruz y calavera, ¿verdad? Sino discernir. Amén. Entonces, cuídate que te engañen con una falsa profecía. Cuídate, hermano. Mira, yo he escuchado casos, no los he visto, los he escuchado, de gente, entre comillas, supuestos profetas, que llegan y como no tienen el valor de decirle a la muchacha que les gusta, lo que hacen es que se van y le lanzan una profecía al papá de la muchacha. Y como el papá de la muchacha no tiene discernimiento, y le dicen, el Señor me manda a decirte que tu hija se va a casar conmigo. ¿Verdad que da risa? Sin embargo, hay gente que se ha casado así, hermano. Hermanos, yo me casé por una profecía que me dieron. Qué mal. La profecía no es para guiar a nadie. Ustedes se recuerdan a Agabo cuando agarró el cinto de Pablo y dijo, al dueño de este cinto lo van a apedrear en Jerusalén. ¿Sí se recuerdan? ¿Y de quién era el cinto? De Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Digo, ay, qué bueno que me avisan, entonces ya no voy a Jerusalén. No, agarró el cinto, gracias Señor, se lo puso. Ahí nos vemos. ¿A dónde vas, Pablo? A Jerusalén. ¿Ya te dijeron que te van a malmatar? Sí, ya lo oí, ya me preparé, pero yo tengo que ir. La profecía no es para guiar a nadie. Amén. No aceptes que alguien te diga, el Señor me puso que me tienes que ofrendar tu auto. ¿Sabes lo que le tienes que contestar? Si el Señor se lo dijo a usted, que me lo diga a mí también. Así dile. No hagas, no te dejes engañar con profecías. Amén. Ni aquí, en ningún lado. No te dejes engañar. Aquí no he escuchado ningún caso, gracias a Dios. Y espero no escuchar nunca uno. Que el Señor nos ayude. Amén. Bueno, seguimos. Proverbios 26, versículos del 24 al 25. El que odia disimula con sus labios, mas en su corazón acumula engaño. Cuando su voz sea agradable, no lo creas, pues hay 7 abominaciones en su corazón. Esto no quiere decir que si alguien te habla bonito, ya le digas, usted es un engañador. No,
sino que lo que tienes que saber es que muchos engañadores se comportan así. Esto nos habla del engaño de las apariencias. Amén. ¿Tú te recuerdas de los fariseos? ¿Cómo se vestían ellos según la Biblia? Con vestiduras largas. Dice la Biblia que amaban las vestiduras largas, que la gente los viera. A eso les gustaba a ellos. Pero ¿cómo les dijo Jesús? ¿Cuál es el apodo que les tenía Jesús a los fariseos? ¿Alguien se recuerda? Sepulcros blanqueados. Vaya pues, ahorita acaba de pasar ¿cuándo es que se va al cementerio aquí? Usted diga, yo no voy, hermano, no sé cuándo. El 2 no. Los 2 días, el 1 y el 2. Y pregunto, esos 2 días, ¿cómo están los sepulcros? ¿Están descuidados o están bien pintaditos, bonitos? ¿Cómo están? Bien arreglados, con flores, bonito, hermano. Sin embargo, una pregunta, ¿qué tienen adentro? ¿Cambia algo lo de adentro con arreglarlo de afuera? Por eso Jesús les decía a ellos, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera bien bonitos, pero por dentro ustedes tienen corrupción, les decía. Ay, qué miedo, hermano. Porque vaya, si te lo dice el pastor Carlos Monterroso, tú dirías, ay, ¿y qué sabe el pastor? Pero que te lo diga Jesús, hermano. Tú ya te pusiste a pensar cómo se sintió Pedro cuando el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Imagínense que eso no va a pasar, solo es un ejemplo. No, no me gustaría poder, se lo voy a poner porque ya se lo dije, ¿verdad? Pero por favor, esto no va a pasar. Imagínense que yo venga, no usted, pues, sino que veo una persona entrar ahí por la puerta y le digo, ¿a qué viene Judas? Tal vez el hermano me diría, el pastor como bromea, ¿verdad? Tal vez. Si no, tal vez me gritaría, Judas es usted, ¿verdad? O algo así. Pero hermano, una cosa soy yo y otra cosa es Jesús. Pregunto, ¿estaba mintiendo Jesús cuando le dijo a Pedro que él era un hijo del diablo? No, hermano. Pues así le dice. O sea, lo que le está diciendo, apártate de mí, Satanás. Porque no estás pensando las cosas de Dios, sino estás pensando las cosas de los hombres. Entonces Jesús conocía lo que pensaban. Tenía el don de ciencia. ¿Alguna vez usted le ha pasado enfrente a un profeta genuino? Que es de esos que uno sabe que el Señor los usa, pero son tremendos. Hermano, uno los ve pasar cerca y uno hasta les juega la vuelta porque no vaya a ser que me vea algo, ¿verdad? Yo siempre he creído, no creído, siempre he pensado, si en la iglesia hubiera varios que tuvieran discernimiento de espíritus y nos pudieran ver como con rayos X a los demás, así que solo nos ven y verían cómo somos, pregunto, ¿cuántos vendríamos a la iglesia, hermano? Yo creo que no venimos, ¿verdad? No, buscaríamos otro donde no estén esos hermanos. Capaz que solo me voy a otro lado y los hermanos se van para allá. Santo Dios, ¿verdad? Entonces, voy a regresar al punto. Uno de los engaños que se va a dar es con las apariencias. Entonces, tenemos varios casos. Usted podrá, revise la Biblia, quiénes con su apariencia quisieron engañar. Yo le voy a contar algunos. ¿Usted se acuerda de Giesi o Giesi? ¿De quién era criado Giesi? ¿Cómo? De David. De Eliseo. Exacto. Y fíjese que un día, usted conoce la historia de Naamán, el sirio, aquel que lo hicieron sumergirse 7 veces en el Jordán. ¿Sí se le acuerda? Yo pues, se lo digo para que usted vea que le estoy hablando Biblia. No va a decir, saber de una tal Giesi nos habló el pastor. No, Giesi, el criado de Eliseo. Pues un día viene el Señor, viene Naamán y por el consejo de una niña esclava, la niña esclava le dice, mi señor, ya me di cuenta que tiene lepra. No lo vaya a buscar esa parte, solo estoy imaginando que eso fue lo que pasó.
La niña era esclava en la casa, imagino que ella lavaba la ropa y se dio cuenta que en la ropa de Naamán habían pedazos de piel, porque eso era la lepra, se les caía la piel. Y entonces la niña se da cuenta que ese hombre, que no era israelita, él era sirio, tenía lepra. Y usted sabe que la lepra era delicada, hermano. Incluso era causa de vergüenza para el que la llevaba. Lo tenían que apartar del pueblo porque era, bueno, yo no sé, era contagiosa, ¿alguien sabe, no? Va, ok. Pues resulta que viene la chica y le dice: mi señor, yo conozco a un profeta que podría orar por ti y sería sano. Y aquel hombre dice: ¿en dónde está? Yo tengo poder, lo mando a traer ahorita. Pues está en tal lugar y su rey es tal. Y viene Naamán y le manda a hablar al rey y le dice: quiero que me mandes, que mandes al profeta a que venga aquí. Y viene el rey y le dice: no, tú no sabes con qué profeta estás hablando, yo no tengo esa autoridad. Como quien dice, hay niveles, ¿verdad? Y entonces Naamán se va solito, porque era un hombre de prestigio, era un soldado, era un capitán del ejército sirio, y se va a buscar a Eliseo. Usted sabe la historia, no quiero hacerle larga la cuestión. La cosa es que Eliseo le manda a decir con su criado Giesi que se tiene que sumergir 7 veces en el Jordán. Por cierto, el río Jordán es uno de los ríos que están más por debajo del nivel del mar. Eso representa humillación. A veces los milagros suceden cuando nos humillamos, hermano. Y entonces, bueno, usted sabe la historia. Después de las 7 sumergidas sale Naamán y su piel parecía piel de bebé y es sanado. Y aquel hombre, de lo emocionado y agradecido que estaba, le dice al profeta: profeta, no sé cómo pagarte, pero aquí traigo dinero, aquí cargo vestidos, por favor acéptamelo. Y Eliseo le dice: no te voy a recibir nada, Dios fue el que te sanó, no es tiempo para recibir nada de ti. Amén. Y entonces aquel hombre todavía como que lo quiere rogar y el profeta le dice: no, llévatelo, yo no voy a recibir nada de ti. Y aquel hombre se va. Pero el criado de Eliseo, al ver que se fue aquel hombre, a ese sí le alumbraban los ojos porque le gustaba el dinero, hermano. Y entonces dijo: mi señor, nosotros pasando hambre y le rechaza la ofrenda a este hombre. No, hombre, alguien tiene que corregirle la plana a Eliseo y lo voy a hacer yo. Y en escondidas se va y alcanza a Naamán. No lo he perdido en la historia, ¿verdad? Sí la ha leído. Lo alcanza y cuando lo alcanza le dice: mi señor, el profeta me mandó porque acaban de venir 2 muchachos de lejos y necesitan vestiduras. Entonces mi señor me manda a decir que sí, que siempre sí, gracias, te va a aceptar las vestiduras. Y Naamán se pone feliz. ¡Ay, qué bueno! Dice: aquí está. Y le da las cosas. Y aquel hombre esconde las cosas y regresa con Eliseo. Pero por favor, imagínense esta carita, como que no hizo nada, como su hijo cuando acaba de hacer una travesura y no le quiere confesar lo que hizo. Como es, hasta serviciales se ponen en la casa: mamita, te ayudo. Ay, hermano, eso es de desconfiar. Uno dice: ¿qué hiciste? ¿Verdad? Sobre todo si no es así. Pues algo así llegó Giesi. Pero mire, qué lindo tener profetas genuinos, porque ¿sabe qué le dijo el profeta? ¿De dónde viene Giesi? No, yo no vengo de ningún lado, aquí he estado siempre. Y le dice el profeta: ¿acaso no iba mi corazón contigo cuando te fuiste con Naamán? O sea, hermano, mire, algo así lo entiendo yo. Solo, disculpe, me lo voy a imaginar. Como que se fue Giesi y como que algo que le avisaba a Eliseo se lo colocaron a Giesi. Y entonces como que Giesi estaba sentado y viendo por dónde, como que le hubieran puesto una GoPro, una cámara a Giesi, así llevaba y ni cuenta se había dado. Y entonces le dice: yo sé de dónde vienes y fuiste a pedirle la ofrenda que yo le rechacé. En otras palabras, lo que le dice Eliseo a Giesi es: no te das cuenta, eso no está escrito, solo se lo estoy planteando a usted. ¿No te das cuenta que yo se la rechacé porque es peligroso recibir una ofrenda a este hombre? Ahora mira, tú le recibiste la ofrenda, ok,
Entonces, así como le recibiste la ofrenda, también la lepra de él que se te pegue a ti. Y en ese momento Jesse queda leproso, hermano. Pero ¿a qué vamos? A que este Jesse aparentó que lo había enviado el profeta y fue a pedir algo en nombre del profeta. Y a Naamán sí lo engañó. ¿Cuánta gente logra cosas engañando, hermano? Mire, cuando usted llega a un aeropuerto, usted va a escuchar en las bocinas del aeropuerto que dicen: si alguien que usted no conoce le pide transportar un maletín o un objeto de origen desconocido, no lo haga, porque eso está prohibido por la ley y usted podría usted podría tener cargos penales por haberlo hecho. ¿Por qué lo dicen? Porque hay gente que pasa drogas u otras cosas ilegales y lo que hacen es que llegan a los aeropuertos y le dicen a la persona: mire, ¿usted a dónde va? Yo voy allá a Nueva York. Ahí está mi mamita, fíjese que yo acabo de perder el avión. Mire, me haría el favor usted llevarle este paquetito, es queso y crema. Y usted dirá: a ver, ¿usted le llevaría ese paquete a la señora que no conoce de un señor que usted no conoce? ¿Usted llevaría ese paquete? ¿Y sabe qué? Eso es más común de lo que imagina. Más común de lo que imagina. A mí me gusta un programa que se llama Alerta Aeropuerto, no sé si usted lo ha visto. Y vi un programa de una señora que estaba nerviosa porque le habían dado un paquete y todos creímos que ella era culpable. Y va y ella misma busca a los policías y dice: señor oficial, mire, a mí me dieron un paquete y yo accedí. Yo quiero pedirle que revise mis maletas, por favor, porque yo tengo la sospecha que yo llevo droga ahí. Y le dice el policía: pero usted sabe que ya ahorita usted ya va a tener problemas. Sí, pero es que yo no puedo pasar esto. Y hermano, le revisan las maletas. Le dice el policía: no señora, no lleva nada. Por favor, rompa eso, ábralo, porque de repente ahí va. Hermano, ese fue un caso único. Pero lo que yo veo es: sigue existiendo la gente a la que engañan para llevar cosas a Estados Unidos. No solo a Estados Unidos, pues, sino que en avión. Y eso es peligroso. Ahora bien, hay otros que simularon una cosa y no eran. ¿Se recuerda la samaritana? ¿A quién quiso engañar a la samaritana? Ay, hermano, ¿sí está aquí o no? Va. ¿A quién quiso engañar la samaritana? A Jesús. ¡Qué valor de mujer! Lo que pasa es que no sabía a quién tenía enfrente. Viene Jesús y en un momento le dice: mira, ve a llamar a tu marido, le dice. Como dicen, ese era plan con maña, hermano. Y viene ella y le dice: no tengo marido. Ay, hermana, ahí se destapó la olla de grillos, ¿verdad? Y le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que con el que ahora vives no es tu marido. En otras palabras, hermano, ella misma dice, cuando le va a predicar a los samaritanos, le dice: este hombre es un profeta porque me dijo todo acerca de mí. O sea, hermano, que vino no solo lo que aparece en la Biblia, le dijo el Señor Jesús, sino que le reveló toda su vida. Pero hermano, si trató de engañar a Jesús, ¿que a él quién lo puede engañar, pues, hermano? ¿No será que a nosotros van a tratar de engañarnos también con apariencias? No solo son caras bonitas, amén, sino que tú tienes que ser muy cuidadoso. No solo ver las apariencias, sino ver el testimonio de la persona. Bueno, sigamos. Aquí tengo varias cosas que decirte, pero mira esto. Esto sí es muy necesario que yo te lo diga, igual que lo demás, pues. Pero mire, segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 26. Y él respondió: oh rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo se dijo: me aparejaré un asno para montar en él e ir con el rey, porque tu siervo es cojo.
¿Alguien sabe de quién estamos hablando aquí? Hermano, si estoy hablando en español o en hebreo o parte griego. Le voy a ayudar. Está hablando de Mefiboset. Resulta que Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Cuando mataron a su abuelo y a su papá, la muchacha que cuidaba a Mefiboset salió corriendo y en su carrera lo dejó, lo botó, y entonces le arruinó sus piernitas. Tenía 5 años, creo yo, el niño, y entonces lo dejó lisiado. Y entonces ahora el niño ya no tenía abuelo, no tenía papá, y le destruyeron su vida para siempre. Pues resulta que un día David se levantó y dijo, hasta suspiró, ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda bendecir? Hermano, Saúl era el hombre que lo perseguía. Y entonces viene un hombre llamado Siba, que era siervo de David, recuérdese, que antes había sido siervo de Saúl, pero en ese momento era siervo de David. Llega y le dice, sí, mi señor, hay un hombre que se llama Mefiboset, está en Lodebar, solo que está lisiado. Él es hijo de Jonatán. Entonces David dice, vayan a traerlo, vayan a traerlo. Y entonces se lo van a traer. Usted sabe la historia. Viene David y le dice, mira, hijo, se murió tu abuelo, se murió tu papá, pero a partir de ahora todo lo que era de tu abuelo te lo voy a dar a ti, todo. Es decir, lo reivindicó, le restituyó todo lo que había perdido. Y alguien dirá, pero no le quitó el problema de sus pies, pero lo hizo sentar a la mesa a partir de ese día, todos los días. Y me imagino yo que esa mesa tenía mantel, y entonces sentado a la mesa, él ya era igual que todos los demás. Ya él ya no tenía impedimento en sus piernas. Entonces, fíjese que cuando se va huyendo David, porque a David lo empiezan a perseguir, en algún momento David regresa a Jerusalén. Pero cuando regresa, resulta que mucha gente sale al encuentro de David, pero Mefiboset no sale al encuentro de David. Y entonces cuando David llega a Jerusalén, encuentra a Mefiboset y le dice, ¿por qué no saliste a mi encuentro? Como quien dice, ¿no te emociona que yo esté de regreso? Y entonces Mefiboset le dice esto, le dice, oh rey, señor mío, mi siervo me engañó. ¿Usted ve algo raro en eso? De los que no han escuchado, porque ya sé que algunos ya han escuchado esto, pero usted que es primera vez que lo escucha de mí, ¿usted ve algo raro en eso que le acabo de leer? Se lo voy a volver a leer. Y él respondió, oh rey, señor mío, mi siervo me engañó. Por cierto, el que lo había engañado a él era Siba. ¿Se recuerda Siba, siervo de quién era? De David. ¿Y por qué él le dijo mi siervo? Entonces, hermano, ¿quién engañó a quién? Siba engañó a Mefiboset. ¿Pero por qué lo engañó? Porque Mefiboset hizo de un siervo de David su siervo. Déjeme explicárselo. Mire pues, Dios levanta ministros para servirle a Él. Pero hoy en día tenemos que hay personas que quieren hacer de los ministros siervos de ellos. Es decir, si el pastor predica algo que es ofensivo, entonces que lo cambien. Eso no está bien. Claro, si el pastor es ofensivo, ahí sí hay que arreglar algo, pero de repente no se ofenden, no es porque sea ofensivo, sino porque la palabra es muy dura. Entonces, esto trata de personas que hacen de los siervos de Dios sus siervos. Y eso está en la Biblia también. Dice la Biblia que va a llegar un momento que no van a soportar la sana doctrina, sino que van a acumular maestros para sí que les hablen de acuerdo a sus propios deseos. Hermano, tú no necesitas que el ministro te hable lo que a ti te gusta oír. Tú necesitas que el ministro te hable lo que Dios te quiere decir. Amén. Entonces, ¿por qué va a haber gente engañada? Porque va a ser de los ministros sus siervos.
Te pongo otro ejemplo. ¿Quién ha escuchado el caso, ahora sí, de Micaía, pero sin la S al final? De aquel joven levita que llegó con Micaía y Micaía lo contrató como sacerdote. ¿Se recuerdan de esa historia, no? Este hombre tenía un altar ahí y entonces no tenía sacerdote, y de repente llega el levita, que la tribu de Leví era donde estaban los sacerdotes, y él le dice al joven levita: mira, quédate conmigo, yo te voy a dar tu pan, yo te voy a dar tu agua, yo te voy a dar dónde dormir, yo te voy a dar vestiduras, y a cambio tú eres sacerdote para mí. Contrató a un ministro. Amén. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: he ahí mi siervo, yo lo sostendré. Hermano, es necesario que el ministro tenga como credencial que el que lo sostiene es Dios. Yo, de veras, hermano, yo le pido al Señor que esto que te voy a decir a mí nunca me pase. Pero imagínate que yo llegara y te llegara a decir: hermano, mire, disculpe, fíjese que, ay, ¿cómo te lo digo? Pues usted ya tiene como un mes de no llegar a la iglesia, ¿será que me puede dar las ofrendas atrasadas? Es que, ¿de qué va a vivir el siervo? Pues no, porque entonces él está dependiendo de los hombres, no de Dios. ¿O que usted cree que Dios no sostiene a sus siervos? Sí, claro, a veces en el sostenimiento del siervo no cree usted que hay superabundancia. A veces sí, pero a veces no. A Elías, pues, no fue por boca de Elías que Dios cerró el cielo y hubo hambre en la tierra. Pero a que no sabe quién también pasó hambre, Elías. Y era siervo de Dios. Pero a Elías Dios lo llevó al arroyo de Querit y ahí le enviaba cuervos. Después le dijo: mira, ya no puedes estar aquí, voy a secar el arroyo, ahora tienes que descender a Sarepta. Ahí hay una mujer a la que yo he preparado para que te sostenga. Usted conoce la historia. Dios se encarga. Por eso, hermanos, no, a ver, para mí un ministro no debería ser alguien interesado en el dinero de las ovejas. Porque en el momento que ya el ministro está interesado en el dinero de las ovejas, quiere decir que él está dependiendo del pueblo, no de Dios. Y ese sí es un problema. Porque si él lo está sosteniendo el pueblo y no Dios, entonces no es siervo de Dios, es siervo del pueblo. Mire, esto no es criticar. Como dijo aquella señora, no me critiquen, no sé cómo decía, ¿verdad? Hasta a mí se me traba la lengua. Pero a veces, hermano, sucede que en el confiar en Dios las cosas se ponen difíciles, pero tenemos que aprender a confiar en Él, empezando por los ministros. Dice el apóstol Pablo: he aprendido a vivir en abundancia, pero también he aprendido a vivir en escasez. He aprendido cuando tengo mucho para comer y he aprendido cuando no tengo para comer. He aprendido a tener hambre, dice. O sea que la clave es aprender el secreto de que sea Dios tu proveedor. Amén. Pero te decía que no voy a criticar, pero no sé si tú conoces esos casos, que hay iglesias. A ver, es que no quiero decirlo para criticar, sino solo quiero mencionarlo porque es algo que existe. ¿Tú sabes que hay iglesias en donde hacen votaciones para elegir al pastor? A ver, ¿sí sabes eso o no? ¿Sí se da o no se da? Va. Por ejemplo, mire pues, si tú eliges, hablamos de un puesto político, al presidente municipal, pregunta: ¿lo elegiste para que haga su voluntad o para que haga la voluntad del pueblo? Para que haga lo que quiera. No, porque eso es democracia. Tú lo elegiste y tú me representas. Y cuando a eso ya no empieza a suceder, la gente se enoja.
y le van a ir a tapar el palacio municipal. Amén. Lo mismo pasa en los lugares donde se contrata pastores. ¿Por qué? Porque el que lo puso quiere que ese pastor tenga cierto comportamiento idóneo para el que lo eligió. Y entonces tenemos un problema. Que imagínense que hay un hermanito ahí que anda mal, que está siendo acusado porque se robó un banco. De aquí a ahí por el mercado hay uno, entonces se robó ese banco. Y entonces el pastor un día menciona un texto que dice: el que robaba no robe más, y él se siente agredido. El otro día despiden al pastor. ¿Pero por qué lo despidieron? Porque dijo algo que no le gustó a alguien. Amén. Ahora, la Biblia sí dice que el predicador buscó palabras agradables. O sea que no se trata tampoco de: a mí el que me sostiene es Dios, así que yo lo voy a machetear a usted, le voy a dar duro. No, porque a mí me mandaron a predicarlo, no a ofenderlo. Pero hay palabras que a veces sí pueden ofender, hermano. Bueno, sigamos. Mire santo, ya no tengo tiempo. Déjeme ver si termino con este o con este o con este. Vamos a ver, hermano. Ya no sé con qué terminar. Con este terminemos. Mire pues, Éxodo capítulo 8, versículo 29. Entonces dijo Moisés: he aquí voy a salir de tu presencia y rogaré al Señor que los enjambres de insectos se alejen mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, pero que Faraón no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios al Señor. ¿Quién sabe por qué está diciendo Moisés eso? ¿Por qué Moisés dice que Faraón no vuelva a actuar con engaño? ¿Qué había hecho Faraón? ¿Alguien se recuerda? ¿O tenga alguna idea por ahí? Que no tema en equivocarse. Si se equivoca solo lo vamos a avergonzar, pero no, son bromas. A ver, ¿por qué? Vénganse de regreso. Ya no. Exacto. Venía el Señor y atacaba a Faraón con una plaga. Y entonces Faraón decía: esto está duro. No, ora al Señor que me quite la plaga, voy a dejar ir al pueblo. Solo cesaba la plaga y agarraba al pueblo. Ahora ya no se van. Ahora sí, ahora no. Y entonces Moisés llega un momento y dice: no, que Faraón ya no vuelva a actuar con engaño, porque estaba engañando al pueblo. Ahora, pregunto, hermano, ¿qué estaba impidiendo Faraón con ese engaño? ¿Qué estaba impidiendo Faraón al no dejar al pueblo salir de Egipto? ¿Qué estaba impidiendo? Que ofrecieran sacrificios. Entonces, mira, todos estamos claros que así como hay congregaciones donde se predica una palabra genuina, hay congregaciones donde no es así. Todos estamos claros de eso, no hay que explicar nada. Pero ¿qué dice la gente de afuera cuando habla de los pastores? ¿Será que la gente de afuera dice: no, es que hay pastores buenos y pastores malos? Así dice la gente. Entonces todos son buenos. No, hermano. Yo les decía a los hermanos que a mí, mira, yo me creía una monedita de oro porque yo creía que le caía bien a todo el mundo. Y en una predicación a mí ya se me quitó la maña esa. Pero a mí me gustaba ir después de las predicaciones, ir a ver los comentarios. Me gustaba que los hermanos: Dios los bendiga, hermanos, qué bonita palabra. Yo alimentando mi ego, ¿verdad? Decía, o sea que sí fluyó, decía yo, ¿verdad? Hasta que encontré un comentario ahí. ¿Dónde está mi esposa? No está aquí. ¿Qué decía ese comentario? Estafador, decía. Me hirió mis sentimientos eso. Ese día dije yo: ya no más salgo en Facebook. Y seguimos saliendo, pero ahora no miro los comentarios. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera hay un ataque. Dice la Biblia que Egipto odia a los pastores. Así dice la Biblia.
Entonces, yo no le estoy con esto manoseando su alma y diciéndole, hermano, crea en mí, por favor. No, yo le mando a que vea lo que dice la palabra. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Haga eso. Pero no se deje engañar. No se deje engañar de que todos los pastores son iguales. No se deje engañar que todos los cristianos son unos, ¿cómo les dicen? Hipócritas. Porque usted no es hipócrita, ¿o sí? Pero así dicen. ¿Qué dice usted? Solo voy a hablar de mí. No, si usted también hablan. Yo a esa iglesia no voy porque ellos son unos hipócritas. Y uno dice, ¿hipócritas? No, hermano, lo que pasa es que somos imperfectos. Eso sí es cierto. O no batallamos todos los días por cambiar cosas en nuestra vida. Usted sale de aquí hasta con una lagrimota en el ojo y le dice, Señor, ya no voy a mentir. Y cuando se despide el pastor le dice, pastor, mañana vengo, y no viene. Ya falló, hermano. Así somos de fallones. Pero eso no lo hace un hipócrita. Sin embargo, allá afuera hay un engaño. ¿Para qué? Para que usted deje de congregarse, para que usted deje de buscar a Dios, para que usted deje de confiar en sus hermanos y se aísle, para que usted deje de confiar en los pastores. No se deje. No se deje. Nosotros, hablo por todos los pastores, tenemos errores. Así que tampoco vaya a pensar, ay, llegué a la iglesia perfecta. No, nada más alejado de la verdad. Y ni sabe por qué esta iglesia es imperfecta. Porque aquí está usted y estoy yo. Por eso es imperfecta. Pero Dios así nos ama. No se deje engañar. No se deje engañar. Si a usted Dios lo trajo aquí y usted dice, ya me está hablando el Señor y esta es mi casa, quédese y crezcamos juntos hasta la venida del Señor. No se deje engañar. Yo quiero orar. Yo quiero pedirle al Señor que nos haga inmunes al engaño, que podamos distinguir un engaño a lo lejos, que podamos decir, no, este me dice que me va a dar un iPhone, pero es un jabonzote el que carga ahí. Pero en lo espiritual, que podamos detectar, discernir el engaño. ¿Te gustaría que yo orara por ti para que el Señor te haga a alguien que no sea fácil de engañar? Amén. ¿Te podrías poner de pie, por favor? Déjame bendecirte. Según vemos en la palabra, antes de que venga el Señor, se va a levantar un engaño para que tú y yo no nos vayamos con Él. Pero el Señor quiere que nos vayamos con Él. No podemos dejar engañarnos. Por cierto, una forma para que no te engañen es que tú crezcas en la palabra, que te dejes enseñar. Cuando tú aprendes, ya no es tan fácil. De repente alguien se te va a decir, no, si el Señor ya no va a venir. Tú le sacas la Biblia y dices, ¿cómo que no? Si aquí dice. Oremos. Papito lindo, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Señor, por favor, no permitas que seamos engañados. Llévanos a una condición de fieles, Señor. Que seamos gente que te cree en medio de la incertidumbre, en medio del engaño. Permite que seamos librados de toda forma de engaño. Sigue recibiendo, hermano. Si en algún momento un siervo de Dios te engañó, yo te pido perdón por eso, aunque no haya sido yo. Pero quiero decirte que Dios nunca te hubiera engañado. Y eso que sucedió no vino de parte de Dios. Tú necesitas que tu alma sea restaurada.
Tú necesitas volver a confiar. Tú necesitas volver a caminar en el camino del Señor. Levántate. Levántate y vuelve a creer en el Señor. Vuelve a creer en su casa. Vuelve a creer en la doctrina. Regresa al camino de donde te saliste porque te engañaron. Papito lindo, por favor, yo te ruego por todos mis hermanos, pero también por mí, que nadie nos engañe. Señor, haznos crecer, haznos desarrollarnos, para que no seamos como niños movidos de un lado para otro por vientos de doctrina, sino que podamos tener discernimiento para saber que en el lugar donde tú nos has puesto es el lugar correcto. Papito lindo, haz tu obra en nosotros, Señor. Haznos fieles a ti, por favor. Escuchar tu palabra, porque cada día quieres tú que nos vayamos preparando más, Padre, para lo que nos va a tocar, tal vez aquí adentro en la iglesia y allá afuera, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que vayas abriendo nuestro entendimiento, Señor, que nos des esa suficiente madurez, Señor, que necesitamos para discernir qué es bueno y qué es malo, Señor, para poder ver incluso allá afuera, Señor, qué cosa o quienes nos están queriendo engañar, Padre, en el nombre de Jesús. Pon de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, y que Él vaya haciendo la obra en nosotros, Señor, de abrir nuestro entendimiento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por todo lo bueno que has sido y por lo que seguirá siendo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de los que estamos aquí al regreso de nuestros hogares y a los que estuvieron en la transmisión, en el nombre de Jesús. Que esta palabra de igual manera para aquellos que estuvieron viendo a través de las redes, allá donde quiera que estén, que esa bendición llegue a ellos también. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén y amén. Unos pequeños avisos antes de despedirnos, hermanos.